No, bienvenidas ustedes y muchísimas gracias por este espacio, Marita, que me encanta siempre compartir. Y bueno, tengo una presentación que vamos a ir viendo. Eh, yo lo que les pido que si tienen alguna pregunta la vayan anotando hacia el final, las aclaramos para no ir interrumpiendo y que sea, a mí me gusta ser muy concreta, y que todas estemos en tiempo. Súper. ¿Estoy compartiendo bien, Marita? Lo veo perfecto, Débora. ¿Sí? ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve perfecta. Súper. Entonces, revela tu esencia, el poder de tu historia para potenciar tu marca. Eh, Este es un tema bien importante cuando escribimos libros que tienen que ver con la historia, con nuestra marca, en el sentido de que queremos compartir conocimientos y demás. Entonces vamos a adentrarnos en este tema. En primer lugar, quiero mostrarles un poquito de cuál es la diferencia, ¿sí? Entre biografía y autobiografía. Sabemos que la biografía es la historia personal de una persona. Sin embargo, hay diferencia entre biografía y autobiografía, que bueno, lo sabemos, pero me gusta también comentarlo. Biografía es cuando alguien escribe sobre la vida de otro y se convierte en ese caso en biógrafo, y autobiografía es cuando estamos escribiendo sobre nuestra propia vida, o sea, quien escribe habla sobre sí mismo en realidad. Ahora, ¿por qué en este tipo de libros en el cual compartimos conocimientos, incluso hasta un método de trabajo, es importante incluir nuestra propia historia, ¿no? Nuestra autobiografía en este caso? Pues vamos a ver justamente ahora cuáles son las razones para incluir nuestra historia en este tipo de libros, los beneficios que nos va a traer el incluir nuestra historia en estos libros, qué debemos contar y qué no, esto es importante, cómo integrar nuestra historia en estos libros y después tengan papel y lápiz, o un boli a mano porque vamos a hacer un ejercicio. Va a estar bien divertido. Así que vamos a comenzar con las razones para incluir la propia historia en este tipo de libros. En primer lugar, incluir nuestra historia nos hace conectar de una manera mucho más profunda con nuestro lector. ¿Por qué? Porque el lector, al meterse en nuestra vida, nos va a conocer desde un punto de vista más íntimo, y eso hace justamente que conecte mejor y más profundo con nosotros, que se cree un vínculo entre autor o autora y lector. Por otro lado, va a mostrar cuán auténticos somos, porque al mostrarnos tal como somos, al mostrar nuestra historia, lo verídico de todo lo que hemos pasado, entonces el autor va generando confianza y credibilidad en su lector, en sus lectores. Por otro lado, nos vamos a diferenciar de otras personas que hayan escrito libros sobre el mismo tema que nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra historia es única e irrepetible. Y entonces esto crea una marca única e irrepetible. ¿Ok? Por más que hablemos de los mismos temas que hablan otras personas o escribamos sobre los mismos temas que otras personas escriben, de todas maneras va a ser diferente simplemente por nuestra historia. Por último, también vamos a inspirar a otros
y a motivar a otros desde los conocimientos, pero también desde esa historia personal que estamos incluyendo en este libro. ¿Por qué? Porque siempre, siempre las historias reales, las historias de vida, las biografías, inspiran a otros a, a tomar esos ejemplos y a poder incluso solucionar problemas personales gracias a lo que hemos contado en nuestra historia, en nuestro libro en este caso. Vamos ahora a ver cuáles son, perdón, los beneficios de incluir nuestra historia en nuestro libro. Y en este caso, algunos, ¿no? Porque los beneficios son muchos, pero vamos a ver estos tres. En primer lugar, que vamos a dejar un legado provocando más satisfacción personal en nosotros como escritores, como escritoras, en nosotras como escritoras. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo nuestra historia, compartiendo nuestros conocimientos y sabemos que nos estamos abriendo a nuestros lectores para ayudarlos desde los conocimientos, desde la historia personal vivida. También nos vamos a posicionar como referentes o expertos o referentes o expertas en nuestro campo. Sabemos que compartiendo no solo conocimientos técnicos, sino nuestra propia historia, como les dije antes, que es única e irrepetible, nos posicionamos de una manera diferente y mucho más cercana con nuestros lectores, con nuestros seguidores, ¿sí? ¿Por qué? Porque les vamos mostrando cuál es el camino que fuimos recorriendo para llegar a ser exactamente las expertas que somos cada una en nuestro campo de acción. También vamos a aumentar la visibilidad, porque la historia personal hace mucho más fuerte el querer leer esos libros, tiene mucho mayor peso y entonces la visibilidad va a ser mucho mayor. Y si sumamos el dejar un legado, el posicionarnos como expertas, el aumentar la visibilidad, vamos, por supuesto, sin duda alguna, a fortalecer nuestra marca. Ahora, ¿qué es lo que debemos contar y que no debemos contar de nuestra historia en este tipo de libros? Porque recuerden que no estamos hablando de un libro autobiográfico solamente. Entonces, ¿qué es lo que sí interesa contar en este tipo de libros? Pues lo que sí interesa contar es cuándo y cómo se nos ocurrió hacer lo que hacemos. Ese momento eureka en el que dijimos, wow, me voy a dedicar a esto. Y les voy a dar mi propio ejemplo. Hace ya unos cuantos años atrás, ya hace como 11 años atrás ya, bueno, yo estudié coaching con programación neurolingüística, ¿sí? Estudié para coach de vida y coach de negocios. Me fascinó adentrarme en este mundo del desarrollo personal, pero cuando terminé de estudiar, me planteé a mí misma, dije, bueno, ok, me encanta este mundo del desarrollo personal, pero no para ejercer como coach. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con todos estos conocimientos para trabajar por mi cuenta y ayudar a las personas? Y entonces en ese momento metí en una licuadora todos estos conocimientos de coaching, metí también, obviamente, todo lo que traía yo ya en mi bagaje personal. O sea, la escritura que siempre ejercí como un tema terapéutico para mí misma, porque escribo desde que me acuerdo y me encanta. La corrección de textos que estudié antes de emigrar, estudié en Argentina y también me fascina
todo lo que es corregir, editar textos. Por supuesto que dentro de ese bagaje está el ayudar a otras personas. También estudié letras en el colegio secundario, me presenté muchas veces a concursos literarios estando en Argentina. También participé en, bueno, allá se usa mucho el hecho de participar de talleres literarios, ¿no? En los cuales uno escribe y aprende técnicas y demás. Y entonces desde ahí dije, bueno, a ver, tengo un montón de elementos para poder ayudar a las personas a escribir. Pero ¿qué les voy a ayudar a escribir? Y bueno, yo escribo autobiográfico desde siempre y me fascinan las autobiografías. Entonces, en aquel momento dije, ok, fantástico, me voy a dedicar a ayudar a las personas a escribir su propia historia. Y desde ahí yo puedo aplicar todos mis conocimientos más técnicos con respecto al idioma, con respecto a la gramática, la puntuación, etcétera, etcétera, y también puedo ayudarlas desde lo que es la terapia escritura, porque la escritura de autobiografía tiene muchísimo de terapéutica. Así que ese fue mi momento wow de cómo y cuándo se me ocurrió hacer lo que hago desde hace ya prácticamente 11 años. ¿Cómo fue el recorrido para conseguirlo? Es otra de los temas que sí debemos contar. Ese camino que fuimos recorriendo para llegar desde el momento wow, voy a hacer esto, a la experta, a la referente que uno es en el tema, en el campo de que se ocupe. Y también es interesante compartir cuáles son los obstáculos que debimos sortear para llegar a donde hemos llegado. ¿Ok? Ahora, como les decía antes, hay algunas cosillas que no interesa contar en este tipo de libros, que no son exclusivamente autobiográficos, sino que siempre tenemos que tener en cuenta que el foco está en potenciar nuestra marca. Entonces, lo que no debemos contar es lo que no tiene que ver con esa historia personal nuestra a través de la cual nos fuimos convirtiendo en referente en el campo en el cual actuamos. En Argentina le llamamos el chusmerío, ¿no? Creo que en España hablan de cotilleo. O sea que no tiene nada que ver dónde crecí, quién me crió, no sé, cómo fue mi relación con mis padres, por ejemplo, etcétera, etcétera, salvo que algo de esto tenga que ver en por qué me convertí en el profesional, en la empresaria, en la emprendedora que soy actualmente. Entonces, no contar lo que no tenga nada que ver. Y tampoco contar, y esto es bien importante, lo que no se quiera contar. Porque hay algunos temas que, por más que sí estén relacionados con esa historia, con ese camino que fui, ¿cómo se llama? Caminando, valga la redundancia, a través del tiempo, de cualquier forma siempre hay algunas cosillas por ahí que son íntimas y personales y que no tenemos que contar si no queremos hacerlo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo integramos nuestra historia en este tipo de libros? Pues lo más importante es identificar, como les dije antes, cuáles son los momentos clave, cuáles son las experiencias relevantes que hemos vivido en este proceso de llegar a ser quienes somos y, por supuesto, los aprendizajes que nos han quedado de lo que hemos recorrido. Entonces, podemos ir intercalando a lo largo de nuestro libro, a lo largo del contenido
más técnico, digamos así, que queremos compartir, estas historias, ¿no? Estos momentos clave, estas experiencias relevantes o estos aprendizajes. O también podemos escribirlo por separado. A lo mejor comenzando el libro, digamos, al principio del libro, comenzar con nuestra historia para luego ya pasar a compartir todo lo que es el contenido puro y duro que tiene que ver con nuestro trabajo. Ahora, esto tiene que ver más que con una técnica de escritura, con el cómo se siente más cómodo quien está escribiendo, ¿ok? Cómo le fluye mejor la escritura en este sentido. Lo más importante entonces es esto, sentirse cómodo con lo que se está escribiendo y hacerlo de la manera en que nos fluya más natural. Entonces, hablamos de esos momentos clave. Wow, se me ocurrió dedicarme a esto porque, como les dije yo, contándoles un poquito de mí, pero también hay otros momentos clave que podemos contar. Por ejemplo, wow, se me ocurrió que voy a dictar un taller sobre X tema. O wow, se me ocurrió que voy a crear una comunidad que tenga que ver, obviamente, con lo que hago, porque desde ahí voy a ayudar a las personas a. Todos estos son también momentos clave que podemos compartir en el libro porque tienen que ver con nuestra experticia en el campo en el cual nos estamos desarrollando. Con respecto a la escritura en sí misma, simplemente les voy a dar 3 tips, digamos así. Con respecto al estilo, para quien nunca escribió un libro, cada escritor tiene que encontrar su propio estilo. No vale ni para este tipo de libros ni para ningún otro copiar, por decirlo de alguna manera, el estilo de algún otro escritor. Tenemos que encontrar nuestro propio estilo y dentro de ese propio estilo también escribir en la manera en que nos sentamos, como dije antes, más cómodos. Podemos escribir en primera persona, o sea, yo hice tal cosa o se me ocurrió esto, o podemos escribir también en tercera persona, como mirando un poquito desde afuera justamente nuestra historia, como separándonos un poquito. Ahora, mi recomendación es escribir en primera persona porque esa es la manera de poder de verdad tener una relación bien cercana con el lector. Es más, podemos a través del libro, de la escritura, ir dialogando con nuestro lector, lo cual se agradece porque él se va a sentir parte de ese libro, de ese contenido, de esa historia que estamos compartiendo. Y lo otro que hay que tener bien en cuenta es el hecho de intercalando la historia de vida o no con el contenido que se comparte, que siempre se mantenga la coherencia a lo largo de la escritura del libro, ¿sí? Que se mantenga justamente la coherencia entre todo ese contenido que estamos compartiendo. En conclusión, entonces, y tal como lo escribió Marita, le tomé su idea en la publicación que hizo de esta charla, incluir la historia de ustedes en este tipo de libros es lo que hace justamente la diferencia. Porque, como les dije al principio, hay muchos libros escritos sobre el mismo tema que podemos escribir cada una de nosotras. Sin embargo, nuestro libro se va a diferenciar por compartir nuestra historia. Y bueno, y ahora las voy a invitar a hacer el ejercicio
para el cual tienen que tener ya a mano ahí un papel y lápiz, porque vamos a compartir. Quiero que escriban, hagan un listado de los momentos eureka, esos que les he mencionado a lo largo de la charla, esos momentos eureka en el cual dijeron, wow, me voy a dedicar a esto por tal cosa. Me voy a, no sé, voy a crear un taller o voy a crear una charla, ta, 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 ta. Creo que es bien interesante hacer ese listado para que ustedes mismas, más allá de que escriban o no el libro, se vayan reconociendo como referentes, como profesionales en ese tipo de libros. ¿Ok?